Mire, desde mi zurrón pastoral, hoy quiero compartir con ustedes y quiero que miremos por un momento el pasaje más corto de la Biblia. ¿Saben cuál es el pasaje más corto de la Biblia? No sé si ustedes lo conocen, pero yo quiero hablar por un momento sobre el pasaje más corto de la Biblia. Y quiero mirar por un momento con ustedes y hablarles sobre la vulnerabilidad. Sobre la vulnerabilidad. Y voy a utilizar el pasaje de Jesús. Cuando Juan, que es un discípulo emocional, Lucas, que es médico, un historiador que recoge elementos muy importantes, Marco tiene una peculiaridad, Mateo, una peculiaridad en su escrito, como hace su acercamiento, pero Juan es un discípulo emocional y Juan recoge muchas cosas de la divinidad de Jesús y de la vida de Jesús y muchas cosas que Juan hace en su recorrido, pero Juan recoge algo bien interesante también que lo quiero mirar con ustedes. Y el pasaje más corto de la Biblia, Juan capítulo 11, el verso número 35, donde dice: Jesús lloró. Jesús lloró. Y es interesante porque quiero con ustedes mirar por un momento este pasaje y mirarlo detenidamente y cómo esta expresión de Juan, cuando Juan recoge la visita de Jesús a casa de sus buenos amigos, de Marta, María y Lázaro, y donde Juan recoge esta expresión de que Jesús llora ante la pérdida de un buen amigo y que Jesús pregunta: ¿dónde ustedes lo pusieron? Pues mira, Señor, está allí, y en esa conversación donde lo pusieron, le dijeron al Señor: ven y ve dónde es que está puesto. Allí es donde aparece la expresión de Jesús lloró. Y es interesante porque aquí nosotros podemos ver que este Jesús, que es un Jesús con una divinidad maravillosa, grandiosa, es un Jesús que hace milagros, es un Jesús que hace maravillas extraordinarias. Ningún otro puede hacer lo que Jesús está realizando. Ningún otro mortal es capaz de caminar por encima de las aguas. Ningún otro es capaz de poder realizar milagros tan extraordinarios como los que Jesús realiza, presentando un elemento divino, presentando esa experiencia, ¿verdad?, de la aprobación divina de Dios. Pero no tan solo eso. Esta mañana es interesante porque Juan nos está presentando a nosotros el concepto de la humanidad de Jesús. El Jesús humano. El Jesús humano. El Jesús que llora. El Jesús que le duelen las cosas. El Jesús que cuando ve a una mujer que ha perdido a su muchacho y que es el sustento de la familia, le duele lo que le está pasando. El Jesús que cuando tú lees y yo leo y leemos nosotros todos la experiencia, ¿verdad?, de los libros sinópticos, nosotros podemos notar expresiones tan continuas como, y que cada uno de ellos, ¿verdad?, recoge cuando expresa y dice que Jesús tiene compasión, le duele lo que le está pasando al que está al otro lado. Esa palabra compasión que viene de una etimología y viene de un concepto que se trabaja cuando a ti se te remueven las entrañas, literalmente. Cuando se te remueve, que tú sientes que es un dolor que tú sientes que te duele de adentro. Esa compasión, ese dolor, donde presentan que Jesús es ese Jesús humano. Ese Jesús humano. Ahora, ¿a dónde yo estoy y dónde yo quiero ir con estas expresiones? ¿A dónde yo quiero aterrizar? Porque nuestro modelo, como ustedes saben, nuestro modelo, ¿quién es? Jesús es nuestro modelo. Y desde mi zurrón pastoral, si Jesús es nuestro modelo, la pregunta que yo me hago es: ¿por qué a nosotros los pastores y las pastoras
Nos han enseñado por tanto tiempo que el pastor y la pastora no puede mostrar vulnerabilidad. Tiene que ser ese pastor y esa pastora, tú sabes, cólume. Ese pastor y esa pastora que tú sabes, que demuestra y refleja siempre, tú sabes, ese espíritu de todopoderoso o poderosa. El que siempre decimos que estamos en victoria, porque como tenemos una congregación de frente, pensamos y nos han vendido y nos han presentado que la vulnerabilidad es señal de debilidad, y un pastor y una pastora que ciertamente presenta su vanidad ante otros, de alguna manera demuestra flojera ministerial. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que así nos enseñaron y que así de alguna manera nos presentaron a nosotros que el demostrar vulnerabilidad es una mala señal para el ministerio. Pero cuando yo voy donde Jesús, yo me doy cuenta que el modelo bíblico que yo veo en Jesús es un modelo bíblico que yo no veo que Jesús tenga problemas en llorar frente a la gente. Aquí lo vemos llorando. De hecho, el verso 36 de ese libro de capítulo 11 del libro de Juan, mire lo que dice. Y dijeron entonces los judíos. Mire, sé que había gente allí viendo lo que estaba sucediendo. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Pero mire, antes de la pregunta, los que estaban allí, los judíos, dijeron, mirad cómo le amaba. Había una conglomeración, había un grupo de gente allí. Y el que sana, el que levanta, el que hace milagros, el que de alguna manera ha bendecido la vida de tanta gente, Juan nos está presentando y nos está diciendo que en este momento nosotros lo vemos ahora llorando. Y la gente decía, wow, mira cómo lo amaba. Elemento de la vulnerabilidad. Si yo te preguntara, pastor y pastor, en esta mañana, si yo te preguntara y yo te dijera que tú me contaras cuándo fue la última vez que posiblemente tú y yo nos mostramos vulnerables ante la gente. Si yo te preguntara, pastor y pastora, si yo te preguntara hoy y me dijeras que me contaras un fracaso ministerial, ¿tú me lo contarías? Oye las preguntas, si yo te preguntara hoy, ¿cuándo fue la última vez que tú y yo mostramos vulnerabilidad? Segunda pregunta, si yo te preguntara hoy, ¿cuándo que me contaras alguna experiencia tuya ministerial donde tú puedes decir esto fue un fracaso ministerial, donde yo fracasé ministerialmente? ¿Tú me lo contarías? ¿Por qué yo estoy poniendo esto aquí? ¿Y por qué yo estoy hablando sobre esta experiencia en esta mañana? Sobre la vulnerabilidad ministerial, la vulnerabilidad humana. Y cómo nosotros es importante que podamos mostrarnos vulnerables y hablar sobre nuestra vulnerabilidad. Y que ciertamente nosotros en nuestros ministerios no somos perfectos. Vamos a tener fracasos ministeriales. Hay proyectos que Jesús se mide y les tiene que decir a ustedes, hay proyectos ministeriales en nuestras congregaciones donde Dios nos ha puesto, ¿verdad? Y donde estuvimos en una experiencia ministerial. Yo tuve procesos allí, proyectos que fracasaron, que comenzaron y no se dieron. Fracasos ministeriales. Sí. Tuve personas en nuestro ministerio que lamentablemente salieron de nuestras manos y de nuestro redil
y no salieron de la mejor manera. Fracasos ministeriales. Se fracasó, no se pudo lograr, no se pudo realizar. ¿Cuán importante es que yo pueda entender esto? El yo presentarme vulnerable, primero, me ayuda a poder entender a nivel emocional que yo no soy perfecto. Y que tampoco el que está al lado de allá es perfecto. Al final del día, el entender nuestra vulnerabilidad me ayuda a entender que ninguno somos perfectos. Que vamos a cometer errores, pastores, pastoras. Que habrán cosas que vamos a hacer, que van a ser, como dicen en Puerto Rico y posiblemente en otros lugares, no sé si dicen lo mismo, pero aquí en Puerto Rico decimos una expresión, es la metida de pata. Es donde vamos a cometer errores, vamos a meter la pata. Es donde hay cosas que vamos a decir que después vamos a decir, aquello, ¿qué fue lo que yo dije? Así es. Vulnerabilidad. Cuando yo entiendo eso, esto me dará a mí, número uno, me dará paz emocional. Me dará tranquilidad en mi ser. Me dará a mí la tranquilidad de que soy humano y cometo errores. Obviamente, esta vulnerabilidad no es equivalente a que yo tome la vulnerabilidad como excusa para ciertamente yo cometer errores y hacer un montón de cosas y que de alguna manera yo no, tú sabes, no reconozca que necesito ayuda. Que eso es un punto que también quiero mirar con ustedes en esta mañana. La vulnerabilidad me dice a mí que yo necesito ayuda. Que hay puntos donde yo necesito acercarme a alguien, donde necesito buscar a alguien, como por ejemplo el doctor Francisco Carrillo. En mi caso, el pastor Pablo Rivera Madera. Tantos buenos amigos que me he encontrado en el camino y de gente que Dios ha puesto en mi carretera para ayudarme en medio de mi vulnerabilidad. Yo espero que ustedes me estén entendiendo en esta mañana. Si me estás entendiendo, escríbeme por ahí, como nos dice Ángel Morales, que nos dice, perfecto solo es el Altísimo. Me dice, eso es así, ¿verdad? Y gracias al pastor Julio Vallejo, conectado con nosotros. Dios les continúe bendiciendo a todos. Vulnerabilidad. Nosotros poder entender esta dimensión, la dimensión donde cuando yo entiendo que soy vulnerable, es donde yo también entiendo que necesito ayuda para momentos de mi vulnerabilidad. Pero yo tengo que entenderlo, yo tengo que reconocer en dónde yo necesito ayuda. Otra cosa que es importante es que esa vulnerabilidad que tú y yo debemos de exhibir. Y fíjese que, como digo, debemos, no que tienes que exhibir, pero deberíamos de exhibirla. Esa vulnerabilidad me bendice a mí, pero también bendice a mi gente. Bendice a mi Grey. ¿Por qué? ¿Por qué bendice a la Grey mi vulnerabilidad? Porque le enseña a la Grey que ciertamente todos somos humanos. Y a la misma vez me da la oportunidad de que la Grey vea en mí que yo soy un pastor, o en el caso de las pastoras, somos personas que podemos ser tocados, que no estamos en una nube excelsa, no estamos en un trono alto sublime, porque el único que está en un trono alto y sublime, ¿quién es? Es Dios, es el único. Cuando yo me muestro vulnerable ante la gente puede ver que entonces ese pastor y esa pastora es humano, que comete errores. Lo que ha sucedido, y lo digo con mucha candidez, lo que ha sucedido es que a nosotros nos han enseñado por tantos años y de alguna manera nos presentaron la idea de que los pastores y las pastoras están en un lugar tan excelso, tan máximo, y que mostrar vulnerabilidad es casi un pecado, es algo malo, no es bueno. La gente no te... Yo recuerdo un día que en nuestra iglesia
una hermana se me acerca y me dice, pastor, pero no haga eso, pastor, que usted hace. Y yo contaba una experiencia mía y de mi esposa, ¿verdad? Y la conté públicamente. Y ella me dice, pastor, no haga eso, porque es que cuando usted hace eso, yo veo como que, qué sé yo, lo veo igual que yo, y yo necesito verlo a usted por encima de mí. Y yo le digo, no, todo lo contrario, yo soy igual que tú, que Dios me ha llamado al ministerio. Ah, claro que Dios me ha llamado, pero yo soy igual que tú. No puede haber diferencia. La única diferencia que hay es que al final del día Dios me llamó a mí para ser el pastor de esta Grey. Pero tú quitas ese llamado de mí y al final del día todos somos iguales. Aquí nadie es diferente a otro. Pero la hermana me reclamó y me decía, no haga eso porque si usted presenta esas cosas de usted y como usted es, porque yo sé que usted es así, que usted nos habla claro y usted nos habla de sus experiencias, pero cuando usted hace eso, yo siento que usted se parece a mí y yo necesito verlo arriba de mí para yo admirarlo a usted. Y yo le decía, no, pero es que yo no puedes admirarme a mí. Por eso ha sido que cuando la gente ve que un ministro, un pastor, una pastora, sucede alguna situación, cayeron en un pecado, alguna experiencia, no solamente de pecado, cualquier situación, un pastor que de momento, de manera abrupta, le habló a alguien. ¿Y qué es lo que la gente a veces dice? Mira para allá y eso, que es el pastor, se supone que él no hable así, se supone que él... Pero ¿y por qué no? Y muchas veces ese pensamiento es porque pensamos que el pastor no es, o la pastora no es humano. Yo espero estar explicándome bien esta mañana con ustedes. Y cuando yo miro a Jesús, yo veo a un Jesús vulnerable, a un Jesús que lloró frente a la gente y no tuvo problema. ¿Y cuál es el problema que un pastor llore frente a la gente? El pastor no puede llorar frente a la gente, o la pastora. El pastor no puede de alguna manera, tú sabes, mostrar humanidad. Y pastores y pastoras, en esta mañana yo quiero y quise hablar con ustedes esto desde mi zurrón pastoral, compartirlo con ustedes porque es importante que nosotros los pastores y las pastoras podamos tener esto claro. Los líderes que me están escuchando, no podemos levantar lideratos. No podemos levantar lideratos basados en que yo como líder soy ultra mega extraordinario y que todo lo que hace, tú sabes, es tan extraordinario y es tan glorioso y es una cosa tan excelsa y tan maravillosa. Porque el problema es que cuando este líder o este pastor o esta pastora, que la gente los mira, los admira, porque no cometen errores, porque son tan extraordinarios y tan grandes, y no lloran, y no tienen nada, y son tan extraordinarios, cuando de momento ocurre algo, como me han dicho montones de gente, no, tacho, cayó de mi gracia. Así me han dicho. Fulano de tal, tacho, con lo que hizo, cayó de mi gracia. ¿Y de cuándo acá yo tengo una gracia para que caigan de mi gracia? Tú sabes, ¿de cuándo acá yo soy juez? Para que de alguna forma yo pueda decir de alguien, tacho, fulano de tal ya cayó de mi gracia. Porque fue que lo tuvimos en un pedestal que nunca debió estar allí. Nunca. ¿Y por qué la gente pone al pastor y a la pastora en un lugar allá arriba trepado al lado del trono de Dios? Porque así nos enseñaron. Pero yo vengo a decirles aquí en Telto Hablemos con mucho respeto y con mucha candidez. Nos enseñaron mal. Porque el texto bíblico no habla en ningún lugar, en ningún sitio presenta a Jesús siendo un Jesús que era tan extraordinariamente divino, tú sabes, que no demostró su humanidad. No, yo lo veo aquí llorando.
Ah, que nunca cometió pecado. Ah, claro, claro, porque él es el ejemplo para nosotros. Él es el ejemplo para nosotros. Y Jesús tuvo una vida extraordinaria, sin pecado, pero demostró humanidad. Y tú lo ves llorando, y tú lo ves adolorido, y tú lo ves sintiendo la pena por la gente, y tú lo ves diciendo, oh, me da una pena brutal porque van como ovejas que no tienen pastor. A Jesús le duele el dolor de la gente. Entonces, en esta mañana me parece que es importante que nosotros podamos tener la responsabilidad de entender que los líderes, que los pastores y las pastoras, nosotros debemos de demostrarle a la gente, a nuestros miembros, que somos humanos. Mientras más humano yo me presente ante la gente más amará a Jesús. ¿Por qué? Porque aún con mis debilidades, yo amo a Dios con todas las fuerzas del corazón. Y entonces los que están al lado de mí y los que de alguna manera están en mi ministerio y están en la iglesia, lo que la gente dice, fíjate, nuestro pastor, un hombre vulnerable, que comete errores, que es humano, pero como ama a Dios, es un hombre digno de admirar. ¿Y por qué lo admiro? No lo admiro porque no comete pecado o porque sea perfecto. Lo admiro porque aún cometiendo, aún viendo su humanidad, aún siendo un pastor o una pastora humana, ama a Dios. Y yo quiero imitar esa fe. Por eso es que el escritor de Hebreos dice, acordaos de vuestros pastores. Y una de las cosas concluyentes de este pasaje de Hebreos es, imitad su fe. ¿Cuál fe? La fe de un hombre y de una mujer que siendo vulnerables y humanos, aman a Dios y a la gente con todas las fuerzas del corazón. Esa fe hay que imitarla. Esa fe. Mire, ya estoy listo. Déjeme leer algunos mensajes. Unos cuantos mensajes por acá. La pastora Elí nos dice, definitivamente no somos de hierro. Y debemos reconocer, ¿verdad? Debemos reconocerlo. Tengo al pastor Prudencio Rivera, querido amigo y hermano, nos dice, Jesús lloró porque tuvo compasión y se identificó con el dolor. Lo hizo aún sabiendo que Lázaro resucitaría. Bendiciones. Un abrazo, querido amigo. El buen amigo Juan Carlos Méndez, un abrazo, reverendo. Nos dice una característica más que debemos tener para parecernos a Jesús. Bendiciones. José Fernández nos dice, el ser vulnerable me hace ser sincero y que somos humanos dentro de toda espera de la gratificación. La pastora Elín Hernández nos dice, definitivamente no somos de hierro, debemos reconocer nuestra vulnerabilidad y en esos momentos acudir a quienes nos puedan ayudar. No es señal de debilidad, es muestra de sensibilidad y humildad. Excelente. Rosa Vilca Alejandro nos dice, nos enseña a que también como líderes sufrimos, reímos y pasamos por momentos difíciles, pero a la vez eso nos ayuda a entender a los demás y a ponernos en su lugar. Lindo. También tengo por acá a Milka, o debo decir a Bielka Pájaro, nos dice, derriba esa estructura mental errónea. Aleluya, para la gloria de Dios. También Rosa Milka nos dice, tema fuerte y directo, pero como usted dice siempre, y cito, hay que decirlo y se dijo. Un abrazo, querida amiga. El buen amigo Ángel Morales nos dice, muy bien, pastor Sevilla, y pura verdad, bendecido. También tengo por acá José Pérez, nos dice, excelente palabra. La pastora Álida conectada con nosotros. El buen amigo Rolando Pabellón dice, muy bien, Semide, y eso es, tenemos pies de barro y debemos ser humildes para reconocerlo. Excelente semana. Un abrazo, pastor querido Rolando Pabellón. Que Dios en su gracia nos ayude a nosotros poder entender nuestra vulnerabilidad, los beneficios de ser vulnerables. Les voy a dejar con esto. En nuestra clase de doctorado, en esta semana,
esta semana que estamos ahora, empezamos el sábado y esta semana vamos a estar que todos nuestros compañeros del programa doctoral, cada uno de nosotros, tiene que presentar públicamente una historia de fracaso ministerial. Y cada uno de los que está allí viéndonos nos hará preguntas, nos dirán algunas cosas interesantes. Pero cada uno de nosotros tiene que presentar una historia de fracaso ministerial. ¿Cuál es el objetivo de esto? Entender nuestra humanidad. En muchos momentos y como punto ulterior es el que nosotros también podamos ser libres de que hay situaciones que hemos cometido y que a veces llevamos por tantos años arrastrando, errores ministeriales, situaciones, fracasos ministeriales que de alguna manera hemos ido experimentando y que las llevamos en el corazón por tanto tiempo y no nos soltamos y no los dejamos atrás. Esta semana hay mucha gente que está siendo libre, está siendo sano, incluyéndome a mí. Presentándole a otros nuestra vulnerabilidad y diciéndole a otros nuestros fracasos ministeriales. Al final del día, así Dios nos llamó. Y nos ha llamado para que podamos trabajar en su reino con nuestras debilidades y con nuestras flaquezas. Aún en esas flaquezas y debilidades, el Señor le dijo a Pablo que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Para la gloria del Señor, esto fue desde mi zurrón pastoral, porque el pastor Jesús se mide.